Niña rica y niña pobre nacen en el mismo hospital y son intercambiadas por error. 12 años después, la verdad sale a la luz. ¡Hola! Bienvenido. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. En un hospital abarrotado de la ciudad, 2 bebés nacen con minutos de diferencia. Uno en los brazos de una madre adinerada, el otro en una familia humilde que apenas podía pagar las cuentas médicas. La alegría de esos primeros momentos está marcada por el destino. Nadie, ni médicos, ni enfermeras, ni las propias familias, imaginan que esos pequeños serían el centro de un error que cambiaría sus vidas para siempre. 12 años después, esas 2 niñas llevan vidas completamente opuestas. Una disfruta de todos los lujos, mientras la otra lucha contra las dificultades del día a día. Pero el destino tiene una forma cruel de poner todo en su lugar. Un simple encuentro, una fotografía, desata una cadena de eventos que destapa un secreto enterrado por más de una década. Cuando la verdad sale a la luz, las preguntas comienzan. ¿Qué hace a una familia? ¿El lazo de sangre o el amor que crece con los años? Esta historia te llevará por un viaje lleno de emociones, decisiones imposibles y un amor que desafía todas las barreras. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a quien amas? Prepárate para descubrir lo inesperado. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando María Hernández se despertó sobresaltada. El despertador no había sonado y ahora corría contra el tiempo. Con movimientos rápidos y precisos, producto de años de rutina, se vistió y corrió a la pequeña cocina de su apartamento en East Los Ángeles. «Gabriela, despiértate, Micha, se nos hace tarde», gritó mientras encendía la estufa para calentar las tortillas del desayuno. Un gruñido somnoliento fue la única respuesta que recibió desde la habitación contigua. María suspiró, conociendo demasiado bien la lucha diaria para sacar a su hija de 12 años de la cama. Mientras preparaba los huevos revueltos, María no pudo evitar que su mente divagara. 12 años habían pasado desde aquella noche en el Hospital St. Francis, cuando sostuvo a su bebé por primera vez. 12 años de sacrificios, de turnos dobles en la fábrica, de ahorrar cada centavo para darle a Gabriela una vida mejor que la suya. Y sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo. Gabriela apareció en la cocina, con el uniforme escolar arrugado y el cabello negro enmarañado. «Mami, no quiero ir a la escuela hoy», se quejó la niña, dejándose caer en una de las sillas desvencijadas de la cocina. «Los niños se burlan de mí porque no tengo el nuevo iPhone». María sintió una punzada en el corazón. Trabajaba duro, pero nunca parecía ser suficiente. «Mi amor, sabes que esas cosas no son importantes. Lo que cuenta es lo que tienes aquí», dijo, señalando el corazón de su hija. Gabriela puso los ojos en blanco, un gesto que se estaba volviendo demasiado frecuente últimamente. «Eso dices tú porque no tienes que aguantar sus burlas». María abrió la boca para responder, pero el pitido del microondas la interrumpió. Mientras servía el desayuno, no pudo evitar notar lo diferente que era Gabriela a ella. Su piel era más clara, sus facciones más finas. A veces, cuando la miraba de cierto ángulo, le recordaba a alguien, pero no lograba identificar a quién. A kilómetros de distancia, en una lujosa mansión de Beverly Hills, otra mañana comenzaba de manera muy diferente. Clara Thompson se despertó con el suave tintineo de las cortinas automáticas abriéndose. La luz del sol de California inundó su habitación del tamaño de todo el apartamento de los Hernández. «Buenos días, señorita Clara», saludó Martina, la ama de llaves, mientras entraba con una bandeja de desayuno. «Su madre me pidió que le recordara que tiene práctica de tenis después de la escuela».
Clara asintió distraídamente, su mirada fija en el espejo de cuerpo entero frente a su cama. A sus 12 años, ya era consciente de que no se parecía a sus padres. Su piel olivácea y su cabello oscuro contrastaban con la tez pálida y el cabello rubio de su madre. «Martina», llamó suavemente, «¿alguna vez has pensado que no perteneces a algún lugar?» La mujer mayor la miró con sorpresa. «¿A qué se refiere, señorita?» Clara sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «Nada, olvídalo. Gracias por el desayuno». Mientras se preparaba para la escuela, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Sus padres la amaban, de eso no tenía duda, pero había una distancia emocional que no lograba entender. A veces los escuchaba discutir en voz baja y más de una vez había oído su nombre mencionado con tono preocupado. En el otro lado de la ciudad, en una pequeña clínica comunitaria, el doctor Javier Ramírez revisaba unos archivos antiguos. Su mirada se detuvo en una fotografía que alguien había dejado entre los papeles. En ella, dos niñas sonreían a la cámara, una de aspecto latino, con uniforme de escuela pública, y otra de rasgos más anglosajones, con el distintivo blazer de una prestigiosa escuela privada. El corazón del doctor dio un vuelco. Reconocía esas caras, aunque habían pasado años desde la última vez que las vio. Eran las bebés que había ayudado a traer al mundo en aquella fatídica noche en el Hospital St. Francis, hace 12 años. Con manos temblorosas, buscó en los archivos los registros de nacimiento de esa noche. Al comparar los nombres y las fotos, la verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Las bebés habían sido intercambiadas por error. Javier se dejó caer en su silla, abrumado por el peso de este descubrimiento. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta? ¿Qué debía hacer ahora con esta información? Mientras tanto, en la escuela secundaria Lincoln, Gabriela caminaba cabizbaja por los pasillos, tratando de ignorar las miradas y los cuchicheos de sus compañeros. De repente, chocó contra alguien. «Lo siento», murmuró levantando la vista. Se encontró cara a cara con Clara Thompson, la chica rica que todos admiraban. Por un momento, ambas se quedaron paralizadas, mirándose fijamente. Había algo en los ojos de la otra que les resultaba extrañamente familiar, como mirarse en un espejo distorsionado. «No hay problema», respondió Clara con una sonrisa amable. «Soy Clara. ¿Tú eres nueva aquí?» Gabriela negó con la cabeza. «Soy Gabriela. He estado aquí desde el inicio del año, pero no suelo llamar mucho la atención». Clara la miró con curiosidad. «Es extraño. Siento como si te conociera de algún lado». Antes de que Gabriela pudiera responder, el timbre sonó, marcando el inicio de las clases. Las niñas se despidieron, sin saber que ese breve encuentro era el principio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, el doctor Ramírez no pudo dormir. La culpa y la responsabilidad lo carcomían. Sabía que revelar la verdad podría destruir dos familias, pero mantener el secreto sería vivir con una mentira. Después de horas de debate interno, tomó una decisión. Con manos temblorosas, marcó un número en su teléfono. Cuando respondieron, su voz sonó ronca y cargada de emoción. «Buenas noches. ¿Hablo con la señora Hernández? Soy el doctor Ramírez del Hospital St. Francis. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Se trata de su hija Gabriela». Al otro lado de la ciudad, en la mansión de los Thompson, el teléfono también sonaba. El patriarca de la familia, Robert Thompson, escuchaba con creciente horror las palabras del médico. Su mundo estaba a punto de desmoronarse y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Mientras tanto, Gabriela y Clara dormían, ajenas al tsunami emocional que estaba a punto de arrasar con todo lo que creían saber sobre sí mismas y sus familias. El destino había decidido que era hora de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias.
El doctor Javier Ramírez se encontraba de pie frente al imponente edificio del Hospital St. Francis, su corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho. Habían pasado años desde la última vez que pisó ese lugar, y ahora regresaba con una misión que le pesaba como una losa sobre los hombros. Con pasos titubeantes entró al hospital y se dirigió al archivo. La recepcionista lo miró con curiosidad. «Buenas tardes», dijo con voz temblorosa. «Soy el doctor Ramírez. Necesito revisar unos expedientes de hace 12 años». Después de mostrar sus credenciales y firmar algunos formularios, finalmente se encontró solo en la sala de archivos. El olor a papel viejo y desinfectante le trajo recuerdos de aquella fatídica noche. Sus manos temblaban mientras buscaba los registros de nacimientos del 15 de mayo de 2012. Cuando finalmente encontró las carpetas que buscaba, su corazón dio un vuelco. Allí estaban los nombres: Gabriela Hernández y Clara Thompson, nacidas con minutos de diferencia. Mientras revisaba los documentos, un detalle llamó su atención. Las notas de enfermería parecían alteradas, con tachaduras y correcciones sospechosas. Frunciendo el ceño, Javier siguió investigando hasta que encontró algo que lo dejó helado. Una nota escrita a mano y escondida entre las páginas del expediente. «Lo hice por ellas. Una tendrá la oportunidad que merece. La otra aprenderá humildad. Que Dios me perdone. Enfermera S». Javier se dejó caer en la silla, abrumado por la revelación. No había sido un error accidental. Alguien había intercambiado a las bebés intencionalmente, creyendo hacer justicia social. Mientras tanto, en el modesto apartamento de los Hernández, María notaba algo extraño en su hija. Gabriela estaba sentada en el sofá, mirando fijamente una revista de celebridades. En la portada, una foto de la famosa empresaria Elena Thompson sonreía a la cámara. «Mami», dijo Gabriela de repente, «¿no crees que me parezco un poco a esta señora?» María se acercó y miró la foto. Un escalofrío recorrió su espalda. Los ojos, la forma de la nariz. Había un parecido innegable. «No digas tonterías, Milla», respondió María, tratando de ocultar su inquietud. «Esa mujer es una gringa rica. Nosotros somos gente humilde de East LA». Pero las palabras de su hija habían plantado una semilla de duda en su mente. Esa noche, mientras Gabriela dormía, María sacó el viejo álbum de fotos familiar. Pasó horas comparando las fotos de Gabriela bebé con las suyas propias y las de su difunto esposo. Las diferencias, sutiles pero presentes, ahora le parecían dolorosamente obvias. En Beverly Hills, Robert Thompson enfrentaba sus propios demonios. Sentado en su lujoso despacho, miraba fijamente una foto reciente de Clara. Siempre había ignorado las preguntas incómodas, las miradas extrañadas de amigos y familiares que notaban la falta de parecido. Pero ahora, con la llamada del doctor Ramírez resonando en sus oídos, ya no podía seguir negando la verdad. Con manos temblorosas, marcó el número de su investigador privado. «Jenkins», dijo cuando contestaron, «necesito que investigues algo para mí. Es sobre mi hija, Clara. Quiero que compruebes si realmente es mi hija biológica». Al otro lado de la mansión, Clara estaba en su habitación, chateando con su nueva amiga, Gabriela. A pesar de sus diferentes orígenes, las chicas habían desarrollado una conexión instantánea. «No entiendo por qué mis papás están actuando tan raro últimamente», escribió Clara. «Es como si tuvieran un secreto». «Te entiendo», respondió Gabriela. «Mi mamá también está extraña. Ayer la encontré llorando mientras miraba mis fotos de bebé». Ambas niñas, sin saberlo, estaban al borde de un precipicio. Sus vidas, cuidadosamente construidas sobre mentiras y secretos, estaban a punto de desmoronarse. El doctor Ramírez, consumido por la culpa y la responsabilidad, tomó una decisión.
No podía guardar este secreto por más tiempo. Con el corazón en la garganta, marcó el número de María Hernández. «Señora Hernández», dijo cuando ella contestó, «soy el doctor Ramírez del Hospital St. Francis. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Se trata de su hija Gabriela». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando María habló, su voz temblaba. «¿Qué pasa con mi hija?». Javier cerró los ojos, reuniendo coraje. «Señora Hernández, lo que estoy a punto de decirle va a cambiar su vida. Por favor, siéntese». En ese mismo momento, en la mansión Thompson, Robert recibía una llamada de su investigador. Las palabras que escuchó confirmaron sus peores temores. Clara no era su hija biológica. Mientras las dos familias se enfrentaban a la verdad que destruiría sus mundos, Gabriela y Clara continuaban chateando, ajenas al caos que estaba a punto de estallar a su alrededor. «Oye», escribió Gabriela, «¿no crees que es raro que nos parezcamos tanto a las familias de la otra?». Clara se detuvo, mirando fijamente la pantalla. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una idea imposible comenzaba a formarse en su mente. «Gabriela», escribió con dedos temblorosos, «¿cuándo es tu cumpleaños?». La respuesta llegó casi instantáneamente. 15 de mayo. ¿Por qué? Clara sintió que el mundo se detenía. «El mío también es el 15 de mayo». En ese momento, en dos puntos diferentes de Los Ángeles, dos madres dejaban caer sus teléfonos, sus rostros pálidos por el shock. La verdad, guardada durante 12 años, finalmente salía a la luz, y nada volvería a ser igual. El doctor Ramírez, sentado en su oficina, miró la foto de las dos niñas una vez más. «Que Dios nos ayude a todos», murmuró, sabiendo que la tormenta que se avecinaba cambiaría para siempre la vida de estas dos familias. El sol de California brillaba implacable sobre el estacionamiento del centro comunitario de East Los Ángeles. María Hernández, con el rostro pálido y las manos temblorosas, bajó de su viejo Honda Civic. A unos metros de distancia, un lujoso Lexus negro se detuvo, y de él descendieron Robert y Elena Thompson, sus rostros una mezcla de ansiedad y desconcierto. El doctor Javier Ramírez los esperaba en la entrada. Su expresión sombría reflejaba el peso de lo que estaba a punto de revelar. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «Por favor, síganme». Los guió hasta una pequeña sala de conferencias. El contraste entre las dos familias era evidente. María, con su uniforme de trabajo de la fábrica, y los Thompson, vestidos con ropa de diseñador. Sin embargo, compartían la misma expresión de miedo y confusión. «Lo que estoy a punto de decirles», comenzó Javier, su voz temblando ligeramente, «cambiará sus vidas para siempre». Hace 12 años, la noche del 15 de mayo, ocurrió algo en el Hospital St. Francis. María interrumpió, su voz cargada de emoción. «¿Qué tiene que ver eso con nuestras hijas? ¿Por qué nos ha reunido aquí?». Javier respiró profundo. Esa noche, dos bebés nacieron con minutos de diferencia, Gabriela Hernández y Clara Thompson. Elena Thompson se tensó visiblemente. Robert le tomó la mano, sus nudillos blancos por la presión. «Hubo un error», continuó Javier. «Las bebés fueron intercambiadas». El silencio que siguió fue ensordecedor. María se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Elena se puso de pie de golpe, su silla cayendo al suelo con un estruendo. «¡Está mintiendo!», Zrenia, gritó Elena. «Esto es absurdo». Robert la tomó del brazo intentando calmarla. «Elena, por favor, escuchemos lo que tiene que decir». Javier sacó una carpeta de su maletín. «Tengo pruebas, registros del hospital, pruebas de ADN que he realizado en secreto». María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó una de las fotos. Era Gabriela de bebé, pero ahora que la miraba con nuevos ojos, podía ver claramente el parecido con Elena Thompson. «Mi Gabriela». «Zrenia», susurró. «¿No es mi hija?».
Robert Thompson se aclaró la garganta, su voz ronca por la emoción. «Doctor, ¿está diciendo que Clara, la niña que hemos criado durante 12 años, no es nuestra hija biológica?» Javier asintió solemnemente. «Así es, señor Thompson. Clara es la hija biológica de María Hernández». El caos estalló en la pequeña sala. Elena gritaba acusaciones, María lloraba desconsoladamente y Robert intentaba mantener la calma mientras su mundo se desmoronaba. «Esto es un error». «Zrenia», gritó Elena, «exijo una prueba de ADN inmediata». Javier levantó las manos, intentando calmar la situación. «Ya he realizado las pruebas. Los resultados son concluyentes. Gabriela es hija biológica de los Thompson y Clara es hija biológica de María Hernández». María, entre sollozos, preguntó: ¿Cómo pudo pasar esto? Javier les contó sobre la nota que había encontrado, sobre la enfermera que había decidido equilibrar la justicia social. La revelación solo sirvió para aumentar la angustia y la ira en la sala. «¿Qué se supone que hagamos ahora?», preguntó Robert, su voz cargada de desesperación. «¿Intercambiar a las niñas como si fueran objetos?» María se puso de pie temblando. «No pueden quitarme a mi Gabriela. Es mi hija. La he criado durante 12 años». Elena, que había estado en silencio, finalmente habló. Su voz era fría, controlada. «Clara es nuestra hija. La hemos criado, la hemos amado. No pueden esperar que simplemente la entreguemos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contradictorias. Amor, miedo, ira, confusión. Todas luchaban por dominar en los corazones de los presentes. Javier miró a ambas familias, consciente del dolor que había desatado. «Sé que esto es difícil de procesar, pero las niñas merecen saber la verdad. Tienen derecho a conocer su verdadero origen». Robert asintió lentamente. «Tiene razón, no podemos ocultarles esto, pero ¿cómo se lo diremos? ¿Cómo les explicamos que toda su vida ha sido una mentira?» María, con los ojos rojos por el llanto, habló suavemente. Tal vez deberíamos conocer a las niñas antes de tomar cualquier decisión». Elena la miró sorprendida por la sugerencia. Por un momento, las dos madres se miraron, reconociendo el amor y el miedo que compartían. «Estoy de acuerdo», dijo finalmente Elena. «Deberíamos conocerlas a ambas, ver cómo son, cómo han crecido». Javier asintió, aliviado de que al menos hubieran llegado a un acuerdo temporal. «Podemos organizar un encuentro, en un lugar neutral donde las niñas se sientan cómodas». Mientras discutían los detalles del encuentro, cada uno de los presentes luchaba con sus propios pensamientos y emociones. María pensaba en Gabriela, en cada momento que habían compartido, preguntándose si alguna vez había notado algo diferente en ella. Los Thompson reflexionaban sobre Clara, sobre las veces que habían ignorado las pequeñas diferencias, atribuyéndolas a la genética caprichosa. Al final de la reunión, cuando todos se preparaban para irse, María se acercó a los Thompson. Con voz temblorosa preguntó: ¿Podrían mostrarme una foto de Clara? Elena dudó por un momento, pero luego sacó su teléfono y le mostró una foto reciente de Clara. María ahogó un sollozo al ver el rostro de la niña, reconociendo en ella rasgos de su difunto esposo. «Es hermosa», susurró María. «La han criado bien». Elena, con lágrimas en los ojos, asintió. «Gabriela también lo es. Se nota que es una niña fuerte y valiente, como su madre». Por un breve momento, las dos mujeres compartieron una mirada de entendimiento. A pesar de sus diferencias, compartían el amor incondicional por las niñas que habían criado. Mientras salían del centro comunitario, cada familia sumida en sus propios pensamientos, una cosa quedaba clara: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La verdad había salido a la luz.
y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias, por dolorosas que fueran. En sus respectivos hogares, Gabriela y Clara seguían ajenas al torbellino que estaba a punto de arrasar con todo lo que creían saber sobre sí mismas y sus familias. El destino había decidido que era hora de que conocieran la verdad, y nada ni nadie podría detener lo que estaba por venir. El timbre de la escuela resonó por los pasillos de la Lincoln High School, marcando el final de otra jornada escolar. Gabriela Hernández, con la mochila colgada de un hombro, salió apresuradamente del aula de matemáticas, su mente ya alejándose de las ecuaciones y fórmulas que acababa de estudiar. Mientras caminaba por el pasillo abarrotado, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. «Gaby, espérame». Gabriela se giró para ver a Clara Thompson abriéndose paso entre la multitud de estudiantes. A pesar de las claras diferencias en su vestimenta, Gabriela con su uniforme usado y Clara con ropa de diseñador, las dos chicas compartían una sonrisa cómplice. «Hey, Clara», saludó Gabriela. «¿Qué pasa?» Clara llegó a su lado un poco sin aliento. «Quería preguntarte si quieres venir a estudiar a mi casa. Tenemos ese examen de historia la próxima semana y honestamente estoy perdida con todas esas fechas». Gabriela dudó por un momento. La mansión de los Thompson en Beverly Hills era un mundo completamente diferente al suyo. «No sé, Clara. Sabes que no encajo mucho en tu vecindario». Clara puso los ojos en blanco. «Vamos, Gaby. ¿A quién le importa eso? Además, mi mamá hace los mejores brownies de todo LA». La mención de los brownies hizo que el estómago de Gabriela gruñera. Con una pequeña sonrisa, asintió. «Está bien, pero tengo que avisarle a mi mamá primero». Mientras Gabriela sacaba su viejo celular para enviar un mensaje, Clara no pudo evitar notar la diferencia con su último modelo de iPhone. Una punzada de culpa la atravesó, pero la apartó rápidamente. El viaje en el lujoso auto de Clara fue un contraste marcado con el usual viaje en autobús de Gabriela. Mientras atravesaban las calles de Los Ángeles, pasando de los barrios humildes a las mansiones de Beverly Hills, las chicas charlaban animadamente sobre la escuela, sus compañeros y sus sueños para el futuro. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo sería vivir en un lugar como East LA. «Zrenia», comentó Clara mirando por la ventana. «Debe ser interesante». Gabriela soltó una risa seca. «Créeme, no es tan interesante como piensas, pero supongo que tiene su encanto. Al menos todos se conocen y se cuidan entre sí». Al llegar a la mansión Thompson, Gabriela no pudo evitar sentirse intimidada. La casa era más grande que todo su edificio de apartamentos. Elena Thompson las recibió en la entrada, su sonrisa tensa al ver a Gabriela. «Bienvenida, Gabriela. Clara me ha hablado mucho de ti». Gabriela notó algo extraño en la mirada de la señora Thompson. Era como si la estuviera examinando, buscando algo en su rostro. Se removió incómoda bajo el escrutinio. «Gracias por recibirme, señora Thompson», murmuró Gabriela. Las chicas subieron a la habitación de Clara, un espacio más grande que todo el apartamento de Gabriela. Mientras se acomodaban para estudiar, Clara notó la mirada asombrada de su amiga. «¿Qué pasa, Gaby? Pareces sorprendida». Gabriela sacudió la cabeza. «Es solo que todo esto es tan diferente a mi vida. A veces me pregunto cómo sería si yo hubiera nacido en una familia como la tuya». Clara se quedó en silencio por un momento. «Yo también me lo pregunto a veces, ¿cómo sería vivir una vida diferente?». Las dos se miraron, compartiendo un momento de entendimiento mutuo. «Es gracioso», dijo Clara. «A veces siento que no encajo en mi propia familia, como si hubiera algún secreto que todos conocen menos yo». Gabriela asintió. «Te entiendo. A veces miro a mi mamá y me pregunto por qué no me parezco más a ella». Mientras estudiaban, las chicas siguieron compartiendo pensamientos y sentimientos que nunca antes habían expresado en voz alta.
Hablaron de sus inseguridades, sus sueños, sus miedos. A pesar de sus diferentes orígenes, descubrieron que tenían mucho en común. ¿Sabes? Zrenia, dijo Gabriela después de un rato. Es raro, pero siento como si te conociera de toda la vida. Como si fuéramos, no sé, hermanas o algo así. Clara sonrió. Yo siento lo mismo. Es como si hubiera una conexión entre nosotras que no puedo explicar. En ese momento, Elena entró con una bandeja de brownies y leche. Su mirada se suavizó al ver a las chicas riendo juntas. Por un momento, pudo ver en Gabriela a la hija que había criado, y en Clara, a la hija que nunca conoció. Les traje un refrigerio, dijo, dejando la bandeja en el escritorio. Espero que les guste. Gabriela probó un brownie y sus ojos se iluminaron. Están deliciosos, señora Thompson. Gracias. Elena sintió un nudo en la garganta. Me alegro que te gusten, Gabriela. Siempre han sido los favoritos de Clara. Mientras Elena salía de la habitación, no pudo evitar pensar en la reunión que tendrían pronto con María Hernández. ¿Cómo reaccionarían las niñas cuando supieran la verdad? ¿Cómo podrían explicarles que toda su vida había sido construida sobre un error? De vuelta en la habitación, Clara y Gabriela continuaron estudiando y charlando, ajenas al torbellino emocional que se avecinaba. Su amistad, nacida de un encuentro casual, se estaba fortaleciendo con cada minuto que pasaban juntas. Al caer la tarde, cuando llegó el momento de que Gabriela regresara a casa, las chicas se despidieron con un abrazo. Gracias por venir, Gaby, dijo Clara. Me alegro de que seamos amigas. Gabriela sonrió. Yo también, Clara. Gracias por todo. Mientras Gabriela se alejaba en el auto que los Thompson habían enviado para llevarla a casa, Clara no pudo evitar sentir que una parte de ella se iba también. Sin saberlo, ambas chicas habían comenzado a llenar un vacío en sus vidas que ni siquiera sabían que existía. En East Ella, María esperaba ansiosamente el regreso de Gabriela. Cuando su hija entró por la puerta, con una sonrisa en el rostro, María sintió una mezcla de amor y culpa. «¿Cómo te fue, Milla?», preguntó abrazando a Gabriela. «Bien, mami. Clara es genial. Sabes, es raro, pero me siento como si la conociera de toda la vida». María tuvo que contener las lágrimas. Si Gabriela supiera cuán cerca de la verdad estaba. Esa noche, en dos puntos diferentes de Los Ángeles, dos familias se preparaban para una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras tanto, Clara y Gabriela, ajenas a la tormenta que se avecinaba, se fueron a dormir con una sensación de plenitud que no habían experimentado antes. El destino las había reunido y pronto descubrirían que su conexión era más profunda de lo que jamás habían imaginado. El sol de la tarde caía sobre el Parque Griffith, bañando de oro los árboles y el césped. María Hernández caminaba nerviosamente por el sendero, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A lo lejos vio a Elena Thompson sentada en un banco, su postura rígida y su mirada perdida en el horizonte. María respiró hondo y se acercó. «Señora Thompson», saludó con voz temblorosa. Elena se sobresaltó ligeramente, como si saliera de un trance. «Señora Hernández», respondió, haciendo un gesto para que María se sentara. Por un momento, las dos mujeres permanecieron en silencio, el peso de lo que estaban a punto de discutir flotando entre ellas como una nube oscura. «¿Cómo está Gabriela?», preguntó finalmente Elena, su voz apenas un susurro. María sintió un nudo en la garganta. «Está bien, feliz, no sospecha nada». Elena asintió lentamente. Clara tampoco. Ella habla mucho de Gabriela. Parece que se han vuelto muy cercanas. «El destino tiene una manera extraña de trabajar, ¿no?», comentó María con una risa amarga. Elena se giró para mirarla directamente. «Señora Hernández, María, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les diremos a nuestras hijas que toda su vida ha sido una mentira?».
María sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No lo sé, pero sé que no puedo perder a Gabriela. Es mi hija, la he criado durante 12 años. No puedo simplemente... ¿Entregarla?, completó Elena, su voz cargada de emoción. Lo entiendo. Siento lo mismo por Clara. Pero, ¿no crees que merecen saber la verdad? ¿Conocer su verdadero origen? María se puso de pie abruptamente, la frustración y el miedo evidentes en su voz. ¿Y qué pasará después? ¿Intercambiaremos a las niñas como si fueran objetos? ¿Les diremos que abandonen todo lo que conocen? Elena también se levantó, su voz elevándose. Por supuesto que no, pero no podemos seguir viviendo esta mentira. ¿No has notado cómo Gabriela es diferente a ti? ¿Cómo no encaja completamente en tu mundo? Las palabras de Elena golpearon a María como un puñetazo. Claro que lo había notado. La forma en que Gabriela a veces miraba con anhelo las cosas que no podían permitirse, cómo sus rasgos eran más finos, más anglosajones. ¿Y qué sugieres?, preguntó María, su voz temblando de ira y miedo. Que le diga a mi hija que su verdadera familia es rica y que ha estado viviendo en la pobreza por un error, que la vida que pudo haber tenido le fue arrebatada. Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. Yo no quise decir eso, pero Clara también merece saber la verdad. Merece conocer sus raíces, su verdadera cultura. ¿Y crees que eso es más importante que el amor y los cuidados que le has dado durante todos estos años?, replicó María. Las dos mujeres se miraron, lágrimas corriendo por sus mejillas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones contradictorias. «Tengo miedo», admitió finalmente María, su voz apenas audible. «Tengo miedo de perderla, de que prefiera la vida que ustedes pueden ofrecerle». Elena se acercó y en un gesto sorprendente tomó las manos de María entre las suyas. «Yo también tengo miedo, pero ¿no crees que nuestras hijas son lo suficientemente fuertes para manejar la verdad? ¿Para amar a dos familias?» María miró sus manos entrelazadas, tan diferentes y yet tan similares en su amor maternal. Tal vez tienes razón. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo les diremos algo que cambiará sus vidas para siempre? Elena suspiró profundamente. No lo sé, pero creo que debemos hacerlo juntas, como una familia muy extraña y complicada, pero una familia al fin y al cabo. María asintió lentamente. Tienes razón, nuestras hijas merecen la verdad y merecen tenernos a todas apoyándolas. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de naranja y rosa, las dos madres comenzaron a planear cómo revelarían la verdad a sus hijas. Sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de lágrimas y confusión, pero también de amor y, esperaban, de comprensión. «Mañana», dijo Elena finalmente. «Les diremos mañana, las 4 juntas». María asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Mañana», repitió. Mientras se despedían, ambas mujeres sentían el peso de la decisión que habían tomado. Mañana, la vida de Gabriela y Clara cambiaría para siempre. Mañana, 2 familias se convertirían en una, unidas por un error del pasado y por el amor incondicional de 2 madres dispuestas a hacer cualquier cosa por la felicidad de sus hijas. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de emociones para ambas. María, en el autobús atestado de gente, pensaba en cómo le diría a Gabriela que la mujer que la había traído al mundo no era ella. Elena, en su auto de lujo, se preguntaba cómo explicaría a Clara que su verdadera madre vivía en un pequeño apartamento en East LA. Esa noche, en 2 hogares muy diferentes, 2 madres abrazaron a sus hijas con más fuerza que nunca, sabiendo que mañana todo cambiaría. El destino había tejido una red compleja y ahora era el momento de desenredarla, con la esperanza de que al final
el amor prevaleciera sobre todo lo demás. El día amaneció gris en Los Ángeles, como si el cielo presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. En el modesto apartamento de los Hernández, María preparaba el desayuno con manos temblorosas, cada ruido haciéndola sobresaltar. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Gabriela, entrando a la cocina y notando la palidez en el rostro de su madre. María forzó una sonrisa. «Sí, mi hija, solo no dormí bien anoche». Al otro lado de la ciudad, en la mansión Thompson, Clara notaba un ambiente similar de tensión. «Papá, mamá, ¿qué está pasando?», preguntó durante el desayuno, notando las miradas nerviosas que intercambiaban sus padres. Elena respiró hondo. «Cariño, hay algo importante que tenemos que decirte, pero primero iremos a un lugar especial». Las dos familias se dirigieron al Parque Griffith, donde habían acordado encontrarse. Cuando llegaron, Gabriela y Clara se sorprendieron al verse. «Clara, ¿qué haces aquí?», exclamó Gabriela corriendo hacia su amiga. «No lo sé», respondió Clara confundida. «Mis padres dijeron que teníamos que venir». Las dos familias se reunieron en un área tranquila del parque. María y Elena intercambiaron miradas, sabiendo que había llegado el momento. «Niñas», comenzó Robert Thompson, su voz grave y seria, «hay algo muy importante que tenemos que decirles». Gabriela y Clara se miraron, un escalofrío recorriendo sus espaldas. María tomó la palabra, su voz temblando ligeramente. «Hace 12 años, la noche en que nacieron, hubo un error en el hospital». «¿Un error?», preguntó Gabriela, su corazón latiendo con fuerza. Elena continuó, lágrimas formándose en sus ojos. «Ustedes fueron intercambiadas por accidente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela y Clara se miraron, sus mentes intentando procesar la información. «¿Qué? ¿Qué quieren decir?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Robert se arrodilló frente a las niñas. «Significa que, biológicamente, Gabriela es nuestra hija y Clara es hija de María». Las palabras cayeron como una bomba. Gabriela retrocedió, alejándose de todos. «No, no puede ser cierto. Mami, dime que no es cierto». María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, intentó acercarse. «Mi hija, yo». «No me toques», gritó Gabriela, su mundo desmoronándose a su alrededor. Clara, por su parte, se había quedado inmóvil, su mirada perdida en la distancia. «Entonces, ¿ustedes no son mis verdaderos padres?», preguntó a los Thompson, su voz cargada de dolor. Elena intentó abrazar a Clara, pero la niña se apartó. «Te amamos, Clara. Eres nuestra hija, sin importar la biología». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Lágrimas, gritos, preguntas sin respuestas claras. Gabriela y Clara, unidas por una amistad reciente y ahora por un destino compartido, se aferraron la una a la otra mientras sus mundos se derrumbaban. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó finalmente Gabriela, su voz ronca de tanto llorar. Los adultos se miraron, la incertidumbre evidente en sus rostros. Eso depende de ustedes», dijo María suavemente. «Nadie las obligará a hacer nada que no quieran». Robert asintió. «Lo importante es que sepan que todas las personas aquí las aman, sin importar qué decidan». Clara miró a Gabriela, luego a María y finalmente a los Thompson. «Yo no sé qué sentir. Los amo», dijo mirando a los Thompson, «pero ahora entiendo por qué siempre me sentí diferente». Gabriela asintió, comprendiendo perfectamente. «Yo también. Mami, te amo, pero...». «Lo sé, mi hija», dijo María, su corazón rompiéndose pero entendiendo. «Lo sé». Elena, tomando una decisión en ese momento, habló. «¿Qué les parece si intentamos algo diferente? Tal vez, en lugar de decidir ahora, podríamos conocernos todos, pasar tiempo juntos». Robert la miró sorprendido, pero luego asintió. «Sí,
Podríamos hacer eso. Gabriela, María, podrían venir a nuestra casa y nosotros podríamos visitar East LA. Las niñas se miraron, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Podríamos hacer eso?, preguntó Gabriela, su voz pequeña pero llena de anhelo. María asintió, forzando una sonrisa a través de sus lágrimas. Si eso es lo que quieren, mi amor, lo haremos. Clara, por primera vez desde la revelación, sonrió ligeramente. Me gustaría conocerte mejor, dijo mirando a María. El resto del día lo pasaron hablando, llorando y poco a poco comenzando a sanar. Decidieron que, por ahora, las niñas seguirían viviendo con las familias que las habían criado, pero pasarían tiempo regularmente con sus padres biológicos. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, dos familias, ahora unidas por un lazo invisible pero inquebrantable, se preparaban para un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Gabriela y Clara, sentadas juntas en un banco del parque mientras los adultos hablaban, se miraron. ¿Sabes?, dijo Gabriela, creo que ahora entiendo por qué siempre sentí esa conexión contigo. Clara asintió, tomando la mano de Gabriela. Yo también. Es como si, de alguna manera, siempre hubiéramos sabido que éramos hermanas. Mientras las dos niñas se abrazaban, enfrentando juntas un futuro que nunca habían imaginado, algo quedaba claro. El amor, en todas sus formas, era más fuerte que cualquier error del pasado. Y aunque el camino por delante sería difícil, lo recorrerían juntas, como la familia que siempre estuvieron destinadas a ser. Los días que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones y cambios para ambas familias. Gabriela y Clara, unidas ahora por un vínculo más fuerte que la amistad, se apoyaban mutuamente mientras navegaban por las aguas turbulentas de su nueva realidad. Una tarde soleada, las dos familias se reunieron en la mansión de los Thompson para discutir los próximos pasos. El ambiente era tenso, cargado de expectativas y miedos no expresados. Creo que ha llegado el momento de tomar una decisión más permanente, comenzó Robert Thompson, su voz grave rompiendo el silencio incómodo. María Hernández, sentada en el lujoso sofá que parecía tragársela, asintió lentamente. Tienes razón, las niñas necesitan estabilidad. Gabriela y Clara, sentadas juntas en un rincón de la sala, se miraron con aprensión. Habían pasado las últimas semanas dividiendo su tiempo entre ambos hogares, experimentando vidas radicalmente diferentes. Elena Thompson, que había estado inusualmente callada, se puso de pie abruptamente. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Antes de que tomemos cualquier decisión», dijo, su voz apenas un susurro, «hay algo que debo confesar». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Robert se levantó preocupado. «Elena, ¿qué sucede?» Elena respiró hondo, lágrimas formándose en sus ojos. Yo siempre supe que Clara no era nuestra hija biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. María se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Gabriela y Clara se aferraron la una a la otra, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Qué quieres decir con que siempre lo supiste?», preguntó Robert, su voz temblando de ira y confusión. Elena se dejó caer en el sofá, sollozando. «Cuando Clara nació, noté inmediatamente que no se parecía a nosotros. Al principio pensé que era paranoia, pero luego vi a la otra bebé, a Gabriela, y supe que algo estaba mal». María se levantó, su rostro una máscara de dolor y traición. «¿Y no dijiste nada? ¿Dejaste que criara a una niña que no era mía mientras tú tenías a mi hija?» «Tenía miedo», gritó Elena. «Miedo de perder a la niña que ya amaba. Miedo del escándalo. Miedo de perderlo todo». Robert se alejó de su esposa, pasándose una mano por el rostro. «No puedo creerlo. Todos estos años».
Gabriela, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de una madurez sorprendente para sus 12 años. ¿Saben qué? No importa. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos. No importa quién sabía qué o cuándo lo supo, continuó Gabriela. Lo que importa es que ahora todos lo sabemos y tenemos que decidir qué hacer con esa información. Clara se levantó junto a ella, tomando su mano. Gaby tiene razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir nuestro futuro. Los adultos miraron a las niñas, asombrados por su sabiduría y fortaleza. María fue la primera en hablar. Tienen razón. Lo importante ahora es qué haremos. Robert asintió lentamente. Sí, pero ¿cómo podemos tomar una decisión después de esto? Elena, ¿cómo pudiste ocultarnos algo así? Elena, entre lágrimas, miró a Clara. Lo siento tanto, mi amor. Yo solo quería protegerte, protegernos a todos. Clara, sorprendentemente, se acercó a Elena y la abrazó. Te entiendo, mamá. Sé que lo hiciste por amor. Gabriela se acercó a María, que parecía a punto de desmayarse. Mami, ¿estás bien? María abrazó a Gabriela con fuerza. Oh, mi hija, no sé qué pensar, qué sentir. Por un momento, la sala quedó en silencio, cada uno procesando la bomba que acababa de estallar. Pero entonces, Clara habló, su voz clara y decidida. Creo que ya sé lo que quiero hacer. Todos la miraron expectantes. No quiero elegir, dijo Clara. No quiero tener que decidir entre la familia que me crió y la familia de la que vengo. Las quiero a ambas en mi vida. Gabriela asintió vigorosamente. Yo también. ¿Por qué tenemos que elegir? ¿Por qué no podemos ser una gran familia? Los adultos se miraron, sorprendidos por la simplicidad y sabiduría de la solución propuesta por las niñas. Pero, ¿cómo funcionaría eso?, preguntó Robert, aún tratando de procesar todo. Podríamos pasar tiempo en ambas casas, sugirió Gabriela. Ir a la misma escuela, tener 2 habitaciones, 4 padres. «¿Y una hermana?», añadió Clara, sonriendo a Gabriela. María y Elena se miraron, años de resentimiento y miedo, disolviéndose ante el amor puro e incondicional de sus hijas. «Podría funcionar», dijo María suavemente. «Sería difícil, pero valdría la pena», completó Elena. «Por ellas, valdría la pena intentarlo». Robert, que había estado en silencio, finalmente habló. «Tendremos que resolver muchas cosas, legales, prácticas, emocionales, pero si todos estamos dispuestos a intentarlo, creo que podríamos hacer que funcione». Las niñas sonrieron, abrazándose con fuerza. Por primera vez desde que la verdad salió a la luz, sentían que tenían un camino hacia adelante, un futuro que, aunque complicado, estaba lleno de amor y posibilidades. Mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, bañando la sala en tonos dorados, 2 familias que habían sido separadas por un error se unían por elección. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y ajustes, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Gabriela y Clara, tomadas de la mano, miraron a sus padres con esperanza. En sus jóvenes corazones sabían que el amor que sentían por todos ellos era más fuerte que cualquier lazo de sangre o error del pasado. Y así, en una tarde de verano en Beverly Hills, nació una nueva familia, unida no por la biología, sino por el amor, la comprensión y el deseo de sanar juntos. Los meses que siguieron a la revelación y la decisión de las niñas fueron un torbellino de cambios y ajustes para ambas familias. La vida en Los Ángeles, siempre en constante movimiento, parecía reflejar la transformación que estaban experimentando. Era una cálida tarde de domingo, y el aroma a carne asada y tortillas recién hechas flotaba en el aire del patio trasero de la mansión Thompson. Lo que una vez fue un espacio dedicado a fiestas elegantes y cócteles refinados,
ahora estaba lleno de risas, música latina y el bullicio de una familia unida por circunstancias extraordinarias. María Hernández, con un delantal colorido, volteaba las tortillas en el comal con la misma destreza con la que ahora navegaba entre dos mundos tan distintos. A su lado, Elena Thompson, con las mangas de su blusa de diseñadora remangadas, aprendía el arte de hacer salsa casera. «Más chile, Elena», instruyó María con una sonrisa. «A Robert le gusta picante, ¿no?». Elena asintió, riendo. «¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Mi esposo, adicto a tu salsa». No muy lejos, Robert y Carlos, el esposo de María que había regresado de un largo viaje de trabajo justo después de la revelación, discutían animadamente sobre fútbol mientras vigilaban la parrilla. «Te digo, compadre», decía Carlos, gesticulando con su cerveza, «las Chivas son el mejor equipo de México, sin duda». Robert sacudió la cabeza sonriendo. «Puede ser, pero nada supera a los Galaxy aquí en LA». En el centro de todo este bullicio, Gabriela y Clara jugaban con sus primos y amigos del barrio, una mezcla ecléctica de niños de diferentes orígenes que reflejaba la diversidad de Los Ángeles. «Gaby, pásala», gritó Clara, corriendo por el césped perfectamente cortado. Gabriela lanzó el balón de fútbol con precisión, producto de años jugando en las calles de East LA. Clara lo atrapó con una gracia que hubiera hecho orgulloso a cualquier entrenador de soccer. Desde la mesa del patio, la abuela Hernández y la abuela Thompson observaban la escena, sus diferencias olvidadas frente al amor compartido por sus nietas. «Míralas», dijo la abuela Hernández en su inglés con acento. «¿Quién diría que no crecieron juntas?». La abuela Thompson asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El amor encuentra su camino, ¿verdad? A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Los Ángeles con tonos de naranja y rosa, la familia extendida se reunió alrededor de la gran mesa del patio. Platos de carne asada, frijoles, arroz y ensaladas se mezclaban con botellas de vino caro y refrescos en lata. Robert se puso de pie, alzando su copa. El silencio cayó sobre el grupo. «Hace 6 meses», comenzó, su voz cargada de emoción, «pensé que nuestro mundo se había acabado, que el error que nos unió destruiría todo lo que amábamos». María y Elena intercambiaron miradas, el recuerdo de aquellos días difíciles aún fresco en sus mentes. «Pero hoy», continuó Robert, «miro a mi alrededor y veo que ese error nos dio el regalo más grande de todos, una familia más grande, más fuerte y más llena de amor de lo que jamás imaginamos». Gabriela y Clara, sentadas juntas como siempre, se tomaron de las manos bajo la mesa. «Hemos aprendido», dijo Robert, «que la familia no se trata de sangre o de dónde naciste. Se trata de amor, de elección, de estar ahí el uno para el otro en los buenos y malos momentos». María se levantó, uniéndose a Robert. «Hemos aprendido que el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier diferencia, que nuestros corazones son lo suficientemente grandes para amar a más de una familia, más de una cultura». Elena, con lágrimas en los ojos, también se puso de pie. «Y hemos aprendido que la honestidad, aunque dolorosa al principio, puede abrir el camino a una felicidad más grande de la que jamás soñamos». Clara y Gabriela se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Luego, para sorpresa de todos, se levantaron juntas. «Nosotras», comenzó Gabriela, su voz temblando ligeramente, «hemos aprendido que a veces las cosas más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en las más hermosas». Clara continuó, «hemos ganado no solo una hermana cada una, sino 2 familias completas que nos aman». Los invitados, amigos y familiares que habían sido testigos de esta extraordinaria jornada, aplaudieron y vitorearon, muchos con lágrimas en los ojos.
Mientras la noche caía sobre Los Ángeles, la fiesta continuó. La música latina se mezclaba con el pop americano. Los niños corrían y jugaban, y los adultos compartían historias y risas. En un momento tranquilo, Gabriela y Clara se escabulleron al borde del patio, mirando las luces de la ciudad que se extendían ante ellas. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?, preguntó Clara, apoyando su cabeza en el hombro de Gabriela. Gabriela sonrió, abrazando a su hermana. Nunca, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo de California, dos niñas que habían nacido como extrañas, pero destinadas a ser hermanas, miraban hacia un futuro lleno de posibilidades. Su historia, nacida de un error pero forjada en amor, era un testimonio del poder del corazón humano para superar cualquier obstáculo. Y así, en una noche de verano en Los Ángeles, dos familias que una vez fueron separadas por el destino, ahora celebraban su unión, demostrando que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra su camino. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.